Bueno, aquí estamos. Cerrar el micrófono que se escucha. Eh, bueno, acá estamos en el seminario de extensión Arte y Territorio. Ahí, perdón. Ahí estamos. Bueno, acá estamos en el seminario de posgrado de extensión Arte y Territorio que organizamos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte en conjunto con la Secretaría de Posgrado y de Egresados. Bueno, es un orgullo, una alegría poder darle apertura a este espacio que hace tiempo, desde que empezamos la gestión, tenemos ganas de realizarlo. Siempre, desde que iniciamos la gestión, venimos pensando en cómo fortalecer la función extensionista en nuestra facultad, sobre todo vinculada a la modalidad de la extensión crítica, más en vinculación con la sociedad. Y bueno, paradójicamente, este tiempo de pandemia y de virtualidad nos permitió poder avanzar en eso, creando ya este año el seminario electivo de extensión para estudiantes de grado que se está desarrollando actualmente, y este de posgrado que por suerte en conjunto con estas dos otras secretarías de egresados y de posgrado para poder hacerlo también gratuito para docentes y adscriptos de la facultad y también otros miembros de la comunidad educativa que forman parte de proyectos de extensión. Así que bueno, nos pone muy contentos porque esperamos que este espacio sirva para formarnos, para discutir, para fortalecer los proyectos que hacemos en la facultad, que puedan ser cada vez más y mejores, para pensar también en cómo avanzamos en la curricularización de la extensión en nuestra facultad. Eh, Así que bueno, esperamos que pueda ser provechoso. Y además que también tenemos la suerte y el orgullo de poder contar con muchos docentes con mucha trayectoria en diferentes campos que creo que van a enriquecer esta propuesta, que también por último a lo que tiene que ver o a lo que apunta es en este trabajo que venimos realizando desde la facultad, que tiene que ver con pensar cómo empezamos a conceptualizar un poco más nuestras prácticas, ¿no? Que no son nuevas, que hace mucho que desarrollamos prácticas extensionistas de la facultad, pero que necesitamos poder conceptualizar la especificidad que tiene la extensión en artes o la práctica artística en los proyectos extensionistas. Que como siempre decimos, la práctica artística es una herramienta que todas las disciplinas usan y eso está buenísimo, pero que nosotros como facultad tenemos que poder ponernos al frente y decir, bueno, estos son los aportes que hace la facultad, que hace la práctica artística en estas experiencias. Así que bueno, esperemos que pueda servir para eso. Bueno, Marce, no sé si vos querés decir algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Quería recibirlos, darles la bienvenida junto a Lucía. Soy Marcelo Comandó, el secretario de posgrado de la Facultad de Artes. Este es un proyecto que fue iniciativa de la Secretaría de Extensión. Y bueno, Lucía, junto con su equipo de trabajo, Leticia, han trabajado mucho en crear la currícula del seminario, en seleccionar a los docentes, también en invitar a los docentes. Tenemos que decir que es un cuerpo docente de excelencia, ¿no? Que comienza hoy con Sandra Gesmet, que es una referente de la extensión aquí en Córdoba. Y también en la organización del seminario con los requerimientos del posgrado, ¿verdad? Así que ha sido un trabajo intenso que desarrolló la Secretaría de Extensión con apoyo de egresados y por supuesto estamos muy contentos de haber podido poner nuestro grano de arena desde el posgrado para crear este espacio en donde se pueda reflexionar sobre las prácticas extensionistas en artes, ¿no? que se vienen realizando y mucho en la facultad. La verdad que la Secretaría de Extensión viene creciendo bastante desde que somos facultad. Estos últimos años creció mucho, hay proyectos muy interesantes y pensamos que un espacio así de reflexión, que no es el único, ¿no? Pero bueno, este también, un espacio de reflexión sobre la extensión va seguramente a fortalecer, potenciar los proyectos que ya existen o a generar líneas nuevas también de trabajo
para futuros proyectos, así que estamos muy contentos de haber podido colaborar con este seminario. Gracias. Gracias, Marce. Bueno, y por supuesto Ricardo Rizar, que es el secretario de egresados, no pudo estar hoy, pero bueno, manda saludos y también estuvo formando parte de la propuesta. Bueno, antes de pasar a presentarla a Sandra, quería hacer como, bueno, una presentación general del curso, del seminario, que supongo que habrán visto ya en el programa, no voy a ser reiterativa con eso, pero bueno, ya todos están cargados en el aula virtual. Si hay alguien que no pudo acceder, les pedimos que nos mande un mail a la secretaría para poder resolverlo. Ahí están cargados, bueno, los docentes, las clases, los contenidos que se van a ir visibilizando a medida que vayamos cursando, porque bueno, faltan todavía algunos materiales. Pero bueno, el curso está dividido en 4 módulos en los que vamos desarrollando diferentes temáticas con docentes diversos que van aportando en ese sentido. Va a haber algunas clases, 3 particulares, que les quiero adelantar, que las vamos a abrir al público en general, transmitiéndolas por YouTube. Particularmente la clase que viene, y después 2 más, la de Humberto Tomasino y la de Oscar Jara, se va a estar transmitiendo por YouTube para que después también otra gente que quiera verlo le pueda acceder, así que vamos a estar en vivo. Esta no, esta estamos entre nosotros. eh, y bueno, la idea del seminario es esta, arrancar ya con la clase de hoy un poco viendo los modelos de la extensión, un poco la historia, después pasar a pensar la curricularización de la extensión, adentrarnos en la perspectiva que más nos interesa, que es la de la extensión crítica, también pensando aportes teóricos, metodológicos para realizarlas, que esa es la que va a compartir Tomasino, y después adentrarnos un poco más a pensar esto de la extensión en artes, pensando los aportes que hace la cultura en estos procesos, en estas experiencias, pensando la vinculación entre los saberes académicos que nosotros generamos en la facultad y también los saberes populares, y cómo pensamos ese diálogo de saberes desde el arte, ¿no? Cómo ponemos en tensión en la práctica artística en sí misma, que es algo a veces que no nos cuestionamos tanto, porque existen también otros modos de producción artística en los territorios, en nuestra sociedad, que creemos que la extensión tiene que rescatar, no solo para ir a colaborar ahí, sino también para traerlo un poquito más acá. Y en ese sentido, también va a haber una charla, que no es una clase, sino una charla con organizaciones sociales de la cultura comunitaria. Y después toda una parte un poco más metodológica para la escritura de proyectos, que va a estar a cargo de Sofía Basallo, que es una docente de la Universidad Nacional de Artes, y que va a trabajar la articulación del trabajo final que van a realizar para acreditar el seminario, que después vamos a subir bien las consignas, pero que va a tener 2 modalidades. Una primera modalidad va a ser la de presentación de un proyecto de extensión con la base de la convocatoria que nosotros tenemos en la Secretaría de los proyectos radicados que se vienen abriendo todos los años. Y la otra modalidad va a ser una monografía de reflexión teórica sobre la extensión en artes, que bueno, eso también nos interesa porque nosotros tenemos la publicación de los cuadernillos de extensión y que creemos que ahí capaz que se puede llegar a articular con las producciones que salgan de este seminario. Bueno, y no sé si algo más, creo que por ahora es eso. Y bueno, las clases se van a estar grabando, no es obligatoria la presencia acá, pero sí es un seminario sincrónico, o sea, no va a haber clases asincrónicas, pero todas las clases se graban y si alguno no puede estar en una clase, después la puede revisar. Bueno, damos comienzo a la primera clase con la compañera Sandra Gesme, que es una no docente de acá de la universidad, de la Secretaría de Extensión, con mucha trayectoria, como decía el, el, el Marce, que es una referente de la extensión universitaria acá en la universidad desde hace muchos años, formando en extensión a toda la universidad en diferentes experiencias, que de hecho ya coordina el plan de formación de extensión universitaria de la CEU, y también es docente en el Colegio Montserrat con todo un proyecto en relación a la curricularización de extensión en el colegio preuniversitario. Así que bueno, te doy la palabra para que arranques. Bueno, muchas Gracias. gracias. Ya lo dije antes.
No, gracias a ustedes por el convite. La verdad que es todo un desafío poder compartir este seminario con profesores y maestros tan ilustres, ¿no? De América Latina, también de nuestra universidad y de otras universidades de Argentina, pero bueno, que esté Humberto Tomasino acá y que esté Oscar Jara, digamos que son unos referentes importantísimos con todo lo que tiene que ver con la movida de la extensión crítica en América Latina y el Caribe, así que es un orgullo. Y bueno, a mí me toca hacer esto que sería para mí como una parte más introductoria, ¿no? De lo que sería luego lo que van a profundizar en cada uno de los otros módulos, incluso en este mismo módulo con la clase siguiente, con lo que tiene que ver con curricularización, ¿no? Y prácticas integrales, así que vamos a hacer un pantallazo general sobre esto. Lula, si querés empezar a compartir, así les cuento cómo vamos cómo he pensado estructurar esta presentación o este encuentro, digamos, ¿no? Bueno, que pasa la otra, esa nomás es el título. La propuesta para este encuentro la pensé, digamos, organizada como en distintos momentos. Una primera parte de exposición dialogada, donde abordaremos algunos modelos de extensión que como categorías analíticas nos permiten comprender las distintas concepciones de extensión universitaria a partir de las cuales podremos ir definiendo los modos en que la universidad se concibe a sí misma en relación a la sociedad. Podemos identificar también los lugares destinados a lesotres y las características y direccionalidades de esas vinculaciones que establece la universidad con la sociedad. Ubicaremos también ahí a cada modelo en su contexto de surgimiento, con la intención de poder reconstruir el proceso de institucionalización y desarrollo de la extensión, poniendo un poco en tensión sus implicancias y las disputas de sentidos que cada modelo trae consigo, ¿no? Después haremos un recreíto, un trabajo, después del recreo hay una propuesta de trabajo grupal que se va a hacer acá, digamos, sincrónico, nos vamos a dividir en grupos, donde ustedes van a tener que analizar algunas cuestiones que ya les vamos a contar. Después vamos a socializar lo que trabajaron en cada uno de los grupos, y si hacemos tiempo, porque es un poco ambiciosa, digamos, la presentación, aunque sean los titulares de lo que serían los debates actuales de extensión universitaria sobre qué se estaría discutiendo hoy, digamos, en extensión. Así que, bueno, pasamos a la próxima, Lula. Un poco les quería contar que esta propuesta de trabajo en relación a los modelos y el proceso de institucionalización surgen de mi trabajo final de especialización, y después lo fuimos utilizando en distintas propuestas de formación, tanto de la Secretaría de Extensión y en otros ámbitos también. Y no es nada nuevo, digamos, ¿no? O sea, digo, lo que yo voy a plantear acá son cosas que ustedes seguramente ya saben. Lo único que acá está un poco más sistematizado, más organizado, así que por eso la propuesta es que sea una exposición dialogada, en donde ustedes también puedan participar y aportar con aquello que seguramente saben, ¿no? Entonces vamos a identificar 5 modelos de extensión.
Estos modelos de vinculación de la universidad con la sociedad son útiles, como decía antes, como categorías analíticas, como recursos metodológicos, o sea, que nos permiten conocer, interpretar o explicar aquellos componentes más relevantes que van organizando y estructurando nociones, ideas, ideologías y prácticas extensionistas, ¿no? En algunos momentos esos modelos fueron más hegemónicos y fueron marcando claras características de época, digamos, ¿no? En otros, como en la actualidad, vamos a ver que todos estos modelos están presentes y conviven, ¿no? Entonces, vamos a partir de presentar el modelo tradicional o de divulgación desde los orígenes de la extensión, ¿no? Después aparece en la década del 60 y del 70 un modelo concientizador, y luego en la década del 90 un modelo que denominamos economicista o empresarial, y ya en el siglo XXI vamos a hablar de la presencia de un modelo de desarrollo integral y un modelo de extensión crítica, que tienen cosas en comunes y tienen cosas que diferencian a ambos modelos que son más contemporáneos, digo. Estos modelos, yo tomo dos autores, que son González y González y Serna, y estos nombres de modelo tradicional o de divulgación, concientizador, economicista y de desarrollo integral, son nombres que estos autores le van poniendo a estos modelos. Y el de extensión crítica no corresponde a una propuesta más reciente, aunque retomando algunas características y propuestas del modelo concientizador. Así que, ¿querés pasar a la otra? Ay, mira, se va superponiendo. Seguramente, Lula, vos tenés Linux, No, ¿no? lo Ah, tengo mira. así. Bueno, queda como, no sé, ¿querés que lo presente yo para que no se... Bueno, si Como no, quieras. si no se puede ver bien, Se lee, me parece, ¿no? bueno, dale, sigamos. Bueno, como les decía, González y González y Serna definen a este modelo como modelo tradicional, en el caso de González y González, y Serna lo califica como un modelo altruista y divulgativo, ¿no? En este modelo se pueden identificar claramente todas las acciones extensionistas desde los orígenes de la extensión, ¿no? Perdón. Y fue un modelo hegemónico hasta la década del 60. Altruista en el sentido de Serna, porque él dice que estaba presente en este modelo el impulso de acciones desinteresadas y humanitarias de los universitarios a favor de los pobres e ignorantes que no tenían acceso a la educación superior, ¿no? En el sentido divulgativo, Serna dice que este modelo nace de la supuesta preocupación de las universidades por elevar la cultura de la población, ¿no? Y por lo tanto también de su bienestar. Considera que el problema de la aproximación a ese conocimiento universitario, es más bien de tipo técnico o comunicativo. Entonces, todas las propuestas que se hacen en torno a las actividades de extensión tienen que ver con eso, con divulgar la cultura, con divulgar el conocimiento universitario, ¿no? Y entonces aquí él reconoce que hay una misión
más bien civilizatoria de la universidad en lo que tiene que ver con su función extensionista, ¿no? González y González describen este modelo tradicional como aquel en el que la extensión desde una universidad pensada a sí misma como iluminista, como fuente de conocimiento, como fuente de saberes, se vinculan con algunos sectores extrauniversitarios para darle a aquello que no poseen, digamos. Es una relación, como podemos imaginar, unidireccional de alguien que da hacia otro que recibe, de dador a receptor, ¿no? De un receptor puede ser también un destinatario o de comunidades asistidas, ¿no? Es una relación que se construye desde la superioridad del saber-poder, digamos, y desde ese lugar también define cuál es y posiciona a lesotres, ¿no? Y es el universitario quien desde este tipo de vínculo define cuáles son las necesidades de esos otros, ¿no? Es decir, las necesidades son definidas desde los universitarios, desde las universitarias, y en consecuencia organiza su intervención comunitaria con absoluto desconocimiento de lo que las comunidades realmente necesitan, ¿no? Y por otro lado, hay una concepción de la comunidad como un homogéneo, digamos, ¿no? Todas las comunidades necesitan que nosotros le transfiramos nuestros conocimientos, ¿no? Nuestro saber, porque solamente lo poseemos nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna intervención? Bueno, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat, los que no se animen a abrir el micrófono. Bueno. Cuando decíamos que este modelo surge desde el inicio de la extensión universitaria. La extensión aparece como primer concepto en Europa, en la Universidad de Cambridge a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, también con todo el trabajo que realizaron las universidades populares en Francia y fundamentalmente también en España, digamos, ¿no? Entonces, yo voy marcando algunas cuestiones acá, pero si alguien sabe, si alguien recuerda, si alguien conoce algún otro hito, alguna otra cuestión que quiera agregar, vayamos reconstruyendo juntos este proceso, ¿no? Que es solo ir pensando en esta institucionalización de la función social de las universidades, ¿no? ¿Por qué pongo que en 1905 se funda la Universidad Nacional de La Plata? Porque esta universidad que, a ver, nosotros siempre decimos que la reforma universitaria es la que instala la misión social de la universidad. Sin embargo, hay antecedentes o hay hechos que van dando forma a un clima de época, ¿no? Y la Universidad Nacional de La Plata es uno de ellos. La funda Joaquín B. González, que era un pedagogo, y desde sus inicios, desde sus propios estatutos en 1905, la Universidad Nacional de La Plata fue pensada como una universidad extensionista. Ya en sus estatutos aparece la función social denominada extensión universitaria, ¿no? Después hay otro hecho muy importante,
que sucede en Montevideo, que es este encuentro de estudiantes, y fijémonos cómo la participación estudiantil también ha tenido siempre mucho que ver con el desarrollo de la extensión, ¿no? Incluso también en la reforma universitaria. En ese encuentro de estudiantes en Montevideo, en el pronunciamiento final de ese encuentro, mencionan justamente la necesidad de que las universidades se involucren en las problemáticas del momento, las problemáticas de la época, a partir de la función de extensión universitaria. Y por supuesto, el hito más reconocido en relación a la extensión tiene que ver con nuestra reforma del 18, que si bien en ningún documento de la reforma se habla de extensión, sí es importante mencionar que en todos los escritos justamente se pone en cuestión el aislamiento, digamos, que tenía la universidad en relación a las problemáticas sociales del momento y cómo los estudiantes y los participantes de esa reforma proponen y tensionan para que la universidad abandone ese carácter medieval, digamos, que sostenía a la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y este hito, digamos, es un punto de clivaje para todas las universidades argentinas y también latinoamericanas. A partir de ese momento, en muchas universidades, no necesariamente la nuestra, comienza a incluirse la función de extensión en los estatutos universitarios. ¿Alguna pregunta, comentario? Pero vieron que todo lo que estoy diciendo seguramente ya lo saben, ¿no? Bueno, pasamos a la próxima. Las primeras, como decía, la reforma universitaria impacta mucho más rápidamente en Latinoamérica y en las otras universidades nacionales más que en nuestra propia universidad. Siempre nosotros decimos que hubo una contrarreforma acá en la Universidad de Córdoba, que fue bastante más efectiva, por lo menos en lo que tenía que ver con la extensión universitaria, ¿no?, que la propia la propuesta de la función social de la extensión. Eso, tal es el caso de la Universidad de Tucumán y la de La Plata, que también se fundan en la década del 20 y del 30, y estas universidades ya incorporan dentro de sus estatutos la extensión universitaria como una de sus funciones. Sin embargo, podemos reconocer en los documentos que existen en la primera mitad, digamos, del siglo XX, documentos de nuestra universidad, en donde hay actividades de extensión, pero que tienen estas características, digamos, de divulgación, de elevación de la cultura, de la sociedad, en el sentido clásico o tradicional de la extensión, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, en esa época se daban charlas radiofónicas, ¿no? Ubiquémonos en el momento en donde el medio masivo de comunicación era la radio, entonces era una tecnología que se utilizaba para hacer estas conferencias y estas propuestas de divulgación. Muchas de las charlas tenían que ver con, por ejemplo, vinculadas a la enfermería, al cuidado de
de los niños con cursos sobre puericultura, ¿no? También muchas charlas y conferencias vinculadas a los derechos laborales, ya más dentro de la década del 40, ¿no? Con todo, dentro del gobierno peronista. Ahí los destinatarios y las destinatarias eran justamente los obreros, ¿no? El Consejo Universitario era lo que en este momento sería el Consejo Superior. Entonces uno puede rastrear documentos de aprobaciones de algunas actividades de extensión en las actas de sesiones del Consejo Universitario, ¿no? También a partir de la década del 40, estas charlas y estos cursos comienzan a desarrollarse fuera del ámbito universitario. Justamente empiezan a ir a las fábricas, a los sindicatos, a los talleres, ¿no? A dar charlas, pero seguimos dentro siempre de este modelo tradicional o de divulgación de lo que sería de cómo era concebida y pensada la extensión, ¿no? Si no hay preguntas, pasamos a la próxima. Bueno. Dentro del gobierno peronista se dictaron 2 leyes universitarias. Son leyes, una en 1947 y otra en 1954. Hasta ese momento, la legislación universitaria era la ley Avellaneda, que era una ley de muy pocos artículos, una ley más bien general, que planteaba algunos lineamientos generales. En el caso de estas 2 leyes universitarias, son muy reglamentaristas, al punto que también se las critican en el sentido de que las universidades pierden un poco de autonomía en relación a la minuciosidad en la que las legislaciones establecen qué deben y qué no deben hacer las universidades, ¿no? Pero en lo que respecta a extensión universitaria, en 1947 aparece por primera vez la mención de extensión universitaria en uno de los artículos de la ley, en donde habilita las facultades a organizar cursos populares de extensión universitaria a cargo de profesores y alumnos. Es la primera mención de la extensión dentro de una ley, ¿no? Y esto es importante porque a partir de esta ley, la extensión comienza a institucionalizarse, y cuando digo institucionalizarse es la creación de una dependencia, de un órgano dentro de las universidades que se ocupara específicamente de la extensión. En el caso de nuestra universidad, en 1948 se crea el Departamento de Acción Social, que tenía también el área de asuntos estudiantiles, pero también el área de extensión. Y como les decía antes, con esto que la universidad salía al territorio a dar charlas y cursos, lo hace, esta área de extensión va a las entidades profesionales, a los gremios, a los talleres, fábricas y demás, a dar estos que eran cursos de extensión, ¿no? Con temáticas que tenían que ver con el interés general de la sociedad, pero era un interés o una necesidad definida desde los propios universitarios, ¿no?
En 1953 se crea por primera vez el Departamento de Extensión Universitaria. ¿Eso qué significa? Que se jerarquiza un poquito más la extensión, pasando de ser un área dentro de un departamento de acción social a ser un departamento en sí mismo. Lo interesante de este momento es que a ese departamento lo coordinaba un gremialista. No era un académico, no era alguien que venía del ámbito universitario, sino que pertenecía a un gremio, ¿no? Genesio de apellido. Es interesante leer las actas de las sesiones del Consejo Universitario, toda la discusión que trajo aparejada que un órgano de gestión de la universidad estuviera coordinado por alguien que no era universitario, ¿no? Es realmente interesante como para pensarlo y, bueno, y ponerlo en tensión también hoy, ¿no? Con esto de que nosotros pensamos que la universidad debe ser más permeable, debe dar lugar al ingreso de las necesidades y de las problemáticas comunitarias, ¿no? Bueno, fíjense que en esa época no solamente se daba ingreso, sino que estaba coordinado por alguien que no era universitario. Con la segunda ley del peronismo, la extensión pasa a ser reconocida como una misión de las universidades nacionales. Entonces, es a partir de esa ley en donde las funciones sustantivas de la universidad son docencia, investigación y extensión, ¿no? ¿Alguna preguntita? Bueno. Pasada la Revolución Libertadora, digamos en el 55, se realizan en la UBA, así como para seguir contextualizando, las primeras jornadas de extensión universitaria. Eso como una primera actividad en donde se reúnen, digamos, las universidades nacionales para dialogar y pensar y trabajar sobre esta nueva función de las universidades públicas. Como hito también podemos poner ahí la creación del CONICET, ¿no? Algo que aún hoy, digamos, no tenemos un órgano similar, equivalente, que confluya, en donde puedan confluir las actividades extensionistas. Sin embargo, desde ese momento sí ya aparece la función de investigación como una de las funciones primordiales, igual que la docencia, y la extensión siguió siendo, digamos, y en algún punto aún hoy sigue siendo, como dicen muchos, la cenicienta dentro de las funciones de las universidades. En el año 1957, el Consejo Universitario crea una comisión de extensión en su seno, ¿no? Para que se ocupa de resolver las cuestiones vinculadas a la extensión, pero también para que esa comisión elabore una propuesta de modificación de los estatutos de nuestra universidad. Finalmente, en el año 58, la comisión eleva una propuesta de la inclusión de 3 artículos dentro del estatuto, que son los artículos que aún hoy figuran en el estatuto. O sea que la función de extensión está definida
desde ese momento y a partir de una mirada de la extensión propia de esa época, que justamente tiene que ver más con este modelo tradicional de extensión universitaria, ¿no? ¿Alguna pregunta? Va todo bien, Bueno. Sandra, al menos. Muy claro. Bueno, genial. Gracias por proponer preguntar, pero está clarísimo. Y la presentación muy clara. Bueno, gracias. Bueno, acá llegamos a la década del 70 y la verdad que comienzan a aparecer acá muchas críticas al modelo, digamos, tradicional, al modelo de divulgación de la extensión, pero también una crítica al modelo educativo propuesto en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles de enseñanza. Serna plantea que el surgimiento de este modelo se nutre de las ideas que trae la izquierda latinoamericana, especialmente de Paulo Freire. Claramente, las universidades argentinas pueden identificarse, se puede identificar en las universidades argentinas en este periodo, que fue muy breve porque fue interrumpido, digamos, por la dictadura, por eso fue un periodo muy corto, que va desde mediados de la década del 70 y principios de la década del 70, podemos identificar ahí actividades extensionistas imbuidas por la corriente freiriana, ¿no? En nuestra universidad, por ejemplo, nos sumamos a partir de lo que de la Facultad de Filosofía, de todo lo que eran las campañas masivas de alfabetización, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como les decía, fue un periodo muy corto, interrumpido con toda la intervención de las universidades con el periodo de la dictadura. Si bien no fue un modelo hegemónico en su momento, es muy importante incluirlo y tenerlo presente porque a partir de él se realizan, como decía, fuertes críticas al modelo anterior y además porque también es la fuente epistemológica que permite comprender los dos últimos modelos que vamos a ver, el modelo de desarrollo integral y el de extensión crítica, ¿no? Y entonces este periodo, digamos, es sustantivamente importante desde el punto de vista teórico, metodológico de la extensión, de donde nos nutrimos hoy también. No vamos a ver en detalle toda la extensa obra de Paulo Freire, que por supuesto es accesible a todos, hay tantísimas cosas en internet, seguramente ustedes como docentes en algún curso o en sus propias prácticas lo utilizan, ¿no? Pero solo presentaremos algunas ideas sobre todo lo que tiene que ver con extensión. Paulo Freire tiene un libro que se llama Extensión o Comunicación, así entre signos de pregunta, es un librito muy interesante, que en ese libro él realizó un análisis del trabajo extensionista de un agrónomo, ¿no? Y a partir de él realiza toda una crítica al trabajo del experto, ¿no? Considerándolo como un invasor cultural, ¿no? Un sujeto que invade el espacio histórico, cultural de otro, imponiendo su visión de mundo y su sistema de valores a partir de una posición de superioridad, ¿no? El campesino, al ser ubicado en un lugar de sujeto pasivo, o más bien de objeto de planes de desarrollo, de objeto de humanización, de objeto de
de intervención extensionista, él dice que se lo cosifica, que se le niega su condición de sujeto transformador de su propio mundo, ¿no? Pasamos a la otra diapo. Freire introduce la dimensión política en la educación, entendiendo al acto educativo como un acto transformador y liberador, dice, que despierta la conciencia de los participantes. Y dice, concientizarse significa un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad, la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades, y una acción eficaz y transformadora. En la propuesta de educación problematizadora de Freire, se critica, a partir de esto que él dice, a la educación bancaria, a la educación tradicional, ¿no? Bancaria en el sentido de transferencista, ¿no? De reproductora incluso, que tiene el modelo clásico de educación. Es como cuando uno hace una transferencia bancaria, ¿no? De este sentido de unidireccionalidad y de un dador a un receptor, como veíamos en el modelo anterior. Y él propone como alternativa a esto el diálogo, pero el diálogo como una metodología educativa en la que educador y educando se educan entre sí, digamos, ¿no? La extensión universitaria en este contexto teórico supera o trasciende la unidireccionalidad propuesta en el modelo anterior, en donde se buscaba civilizar, ¿no? A partir de llevar el conocimiento y cultura de los universitarios a aquellos considerados ignorantes, ¿no? Freire propone un encuentro dialógico en el que la práctica extensionista ponga en diálogo a la comunidad y a los universitarios, ¿no? En torno a un objeto problema, que los convoca, un objeto problema sobre el que se decida colectivamente trabajar, reflexionar, accionar, resolver para transformar, ¿no? Un objeto problema para contextualizarlo, para comprenderlo, pero sobre todo para transformarlo conjuntamente. Entonces, por eso él dice que en este proceso se coeducan los participantes, ¿no? No solo se transforma la realidad, sino los propios sujetos que participan en el acto educativo o acto extensionista en este caso, también se transforman. Entonces, esta unidireccionalidad del modelo anterior es reemplazada por la o multidireccionalidad de las interacciones, ¿no? Pasemos a la otra. Y acá, bueno, veo que hay varias personas que pintan canas, como yo. Así que acá pueden ayudar, digo. El contexto de surgimiento de este modelo concientizador, ¿no? A ver, yo ahí hice una enumeración de algunas cosas. No puse que nací yo en la década del 60, pero bueno, no era importante para esto. Pero bueno, en la década del 60, por supuesto, como decíamos recién, está este surgimiento, todo lo que es la izquierda latinoamericana, el pensamiento de Paulo Freire, con lo que decíamos recién, todo el movimiento de curas tercermundistas, las protestas de obreros y de estudiantes, como el Mayo francés, el cordobazo, que confluyen en estas demandas, en estas luchas, en las movilizaciones, ¿no?
puse la Revolución Cubana, los dos ejes o los dos bloques políticos de Estados Unidos y la Unión Soviética, la construcción del muro de Berlín, la Revolución Cultural China, los movimientos de los ciudadanos negros en Estados Unidos por la lucha y el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, está la guerra de Vietnam, y contra todo eso los movimientos contraculturales, ¿no? Que acá, bueno, ustedes son profesores de la Facultad de Arte, así que seguramente tendrán mucho para decir sobre esto y sobre todo por la importancia que tuvo el arte a través de la música, del cine, de la plástica, ¿no? Con toda esta propuesta contracultural en donde se ponían en tensión muchos de los tabúes, ¿no? De los tabúes sexuales, lo que tenía que ver con toda una cultura de la paz, en contra de las guerras, con toda la carrera armamentística que aparece allí, el ambientalismo, el movimiento hippie, etcétera, ¿no? Así que seguro ustedes saben mucho más de la década del 60, o por lo menos por haberlo estudiado, digo, no por haberlo vivido. Bueno, entonces, este es el contexto que da, está bien, déjalo ahí, no lo muevas, déjalo en el siguiente, Este es el contexto, digamos, de surgimiento de este modelo concientizador. Y yo les traje acá, digamos, un párrafo de lo que fue el pronunciamiento que surge de la segunda conferencia latinoamericana de difusión cultural y extensión universitaria que se realizó en México en el año 72, porque da cuenta claramente del pensamiento de la época y de la función política y crítica que tenía la extensión, ¿no?, universitaria. Y la extensión debe tener como objetivos solidarizarse con los procesos encaminados a abolir la dominación y explotación del pueblo, despojarse del paternalismo y asistencialismo, evitar transmitir patrones culturales de los grupos dominantes y ser planificada, dinámica e interdisciplinaria, permanente y obligatoria, y promover la integración latinoamericana. Bueno, indudablemente esto que fue un pronunciamiento de 1972, podemos reconocerlo aún hoy en todas las, por ejemplo, en todas las propuestas de extensión crítica, pero también en las conferencias de red de universidades, ¿no?, latinoamericanas, ¿no? Hay todo un pronunciamiento a partir del siglo XXI que justamente retoman todas estas ideas y el sentido político que tiene la universidad, digamos, en su formación y en el papel que le ocupa vinculado a la resolución de las problemáticas latinoamericanas, ¿no? Bueno, ¿querés que pasemos a la otra? Bueno, sobre la dictadura, en realidad no hay mucho para decir, porque indudablemente la extensión fue una de las primeras funciones que se suprimieron, digamos, ¿no? Con la intervención de las universidades, con todo el control ideológico, lo primero sobre lo que se empezó a controlar, digamos, y a revisar era justamente esta
esta dimensión política de la extensión universitaria, ¿no? Y todo el trabajo que se venía haciendo en territorio, ¿no? Hay dice Guillermo, es lo que Amenson dio en llamar la década larga, desde la mitad de la década de los 50 hasta la mitad de la década de los 70. Sí, efectivamente. Guillermo, ¿querés abrir el micrófono y contar un poquitito más de eso? Bueno, sí, se trata de Jameson llama a una serie de acontecimientos mundiales que en el marco de la Guerra Fría tuvieron cierta correspondencia, que tiene que ver con los movimientos de liberación nacional, en Latinoamérica, en algunos pasan a la lucha armada, y en África sobre todo, a los cuales Jameson llama justamente que tienen unos puntos, unos nodos de correspondencia muy importantes que, bueno, que llegan, por supuesto, hasta el momento de eclosión del neoliberalismo en los años 70, sobre todo en los países centrales, ¿no? Que después consolidan los gobiernos de Reagan, Thatcher, la derecha, que, bueno, que hasta el día de hoy sigue sana, pero bueno, es importante verlos como no una década en términos cronológicos o temporales, sino más bien acontecimentales. Eso no. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Sí, tal cual, digamos. Bueno, decía esto nomás, digamos, ¿no? Que las dictaduras, digamos, vinieron a interrumpir todo ese proceso y a veces uno se pregunta con el diario del lunes qué hubiera pasado si, digamos, a dónde estaríamos pensando hoy y trabajando de nuestras universidades. Seguramente si hubiera continuado este proceso de mucho más concientización y de mucho más compromiso con las problemáticas sociales a las que el modelo concientizador venía a proponer, digamos, ¿no? Incluso cuando nosotros vemos qué pasaba en nuestra universidad, también en esa época hay algo que a mí me parece siempre como muy, muy interesante de pensarlo y que seguramente algunos de ustedes también lo hayan escuchado o hayan participado de eso de algún modo, que es en la Facultad de Arquitectura funcionaba el taller total, ¿no? Y que era justamente una respuesta pedagógica, estructural, de una carrera pensada desde una propuesta dialógica y comprometida con las problemáticas sociales. Obviamente la dictadura vino a cerrar absolutamente eso, ¿no? Sin embargo, era muy interesante que una carrera universitaria fuera organizada pedagógicamente a partir de las problemáticas sociales, digamos, ¿no? No había materias como compartimentos estancos, sino que el taller o los talleres se centraban en la posibilidad de resolver alguna problemática, en el caso de arquitectura, habitacional, de vivienda, en algún sector de la comunidad, digamos. Así surgieron en Córdoba, por ejemplo, la cooperativa El Progreso, ¿no? Un barrio que, en donde
los estudiantes, conjuntamente con sus profesores, por supuesto, y cada uno desde su disciplina, lograron organizar a la comunidad en una cooperativa para que ellos y ellas pensaran qué barrio querían, cómo tenía que ser, qué tenía que tener su barrio. Entre todos armaron los obradores, ¿no? Hombres y mujeres, construyeron su barrio, sus casas, sus plazas. Y esa fue, a mi entender, una experiencia muy interesante desde el punto de vista pedagógico en el sentido freiriano, ¿no? Es una demostración, si se quiere, de la propuesta dialógica y una pedagogía para la transformación, ¿no? Como la que proponía Freire. Hoy me parece que es muy difícil poder pensar una organización de nuestras carreras universitarias desde esa lógica por todo el tiempo transcurrido y cómo se fue compartimentalizando la organización curricular de nuestras carreras, ¿no? Me parece que eso es hoy impensado de volver hacia atrás. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, con el retorno a la democracia, el CIN, que es el Consejo Interuniversitario, en el que participan los rectores de todas las universidades nacionales, arman allí, dentro de esta comisión, una comisión o subcomisión de extensión dentro del CIN. Y esta comisión, desde ese momento, empieza a trabajar con lo que sería la jerarquización de la extensión universitaria, ¿no? Y nuestra universidad, recién con el retorno a la democracia, vuelve a reabrir la extensión, pero ahora ya jerarquizándola al nivel de una secretaría universitaria. Y esto como un dato anecdótico, digamos, las becas de extensión del año 1986. Y el programa de becas se crea en el año 88, así que tiene muchos años ya transitados nuestro programa de becas, ¿no? Y que tan importante es para la formación también de recursos humanos extensionistas. Pasemos a la otra, nos vamos a detener esto. Bueno, llegamos a la década del 90, digamos, bueno, acá también surgen una serie de cuestiones que van a empezar a caracterizar al neoliberalismo, ¿no? Que es la creación, sobre todo de la Organización Mundial del Comercio en el año 1995, y a partir de allí la educación comienza a ser considerada un gasto, ¿no? Una mercancía también, o sea, la educación no solo es un gasto en el sentido de que comienza a haber recortes en la educación y sobre todo en la educación superior, sino que también es una mercancía que se podía comprar y vender. Desde esta perspectiva, digamos, el modelo economicista y empresarial marca muy fuertemente lo que va a ser la extensión en esta época. Pero hay dos leyes muy importantes en nuestro país, que es la Ley de Educación Superior, que sigue vigente, ¿no? Y la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. ¿Por qué digo esto? Porque son dos leyes que se van a complementar en todo lo que tiene que ver justamente con la venta de servicios, ¿no? Las universidades podían vender
todo lo que desarrollaba. Entonces empezaron a surgir investigaciones también a la carta, desarrollos tecnológicos a la carta, que por supuesto eran reguladas por el mercado, ¿no? Entonces, quienes tenían acceso a esos productos de la universidad eran justamente aquellos que podían pagar por ese servicio. Ahí pasamos justamente, y coordinadamente con esto, dice, del estado de bienestar al estado evaluador, en donde se crea la CONEAU, y a partir de ahí no hubo más un vuelta atrás, digamos, en todo lo que tiene que ver con la excelencia académica, supuestamente la excelencia académica, ¿no? Pasemos a la otra. Yo decía recién que a partir de la creación de la Organización Mundial de Comercio, la educación comienza a ser un bien de cambio, una mercancía, y por lo tanto todo se puede comprar y vender. Desde esta perspectiva, y ante una significativa reducción de los presupuestos universitarios, las universidades comienzan entonces a participar de ese mercado como una empresa más. Entonces, la ley de fomento esta de las tecnologías viene muy bien para otorgarles, digamos, un marco legal para que las universidades pudieran hacer estos negocios, ¿no? El rol que les compete en este modelo a las universidades es la de soporte científico, técnico, digamos, del sector productivo, y entonces todas las carreras, digamos, las carreras universitarias y las investigaciones se van a organizar en función de la rentabilidad económica, y esta oferta empieza a estar direccionada de la universidad hacia el mercado, y la extensión se orienta a la transferencia de tecnologías, ¿no? Se produce un desplazamiento de los sectores hacia los que se dirigía originalmente la extensión, que eran los sectores más vulnerables, y ahora los destinatarios son, como decía, aquellos que pueden pagar el servicio. Entonces, al interior de la universidad empezamos a ver facultades que podían manejar otro tipo de recursos, otro tipo de ingresos, justamente porque tenían algo para vender, y facultades que no tenían nada que vender. Entonces, facultades más pobres, facultades más ricas en esto, ¿no? Esto que decía de la exigencia de la CONEAU, de algún modo también la presencia de la CONEAU en este modelo neoliberal no es otra cosa que también legitimar la meritocracia y las desigualdades sociales, ¿no? Como esto de un modelo centrado en la excelencia y la calidad educativa, ¿no? A partir de este modelo se generaron en las universidades argentinas y en Córdoba también propuestas de extensión como convenios de cooperación tecnológicas, contratos de desarrollo, licenciamientos de tecnologías, incubadoras de empresas, oficinas de consultorías y asesoramiento, etcétera, etcétera. En el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria se crea la OTRACIT, que era justamente la Oficina de Transferencia de Servicios y Tecnología, ¿no? Bueno, un periodo que también implicó muchas movilizaciones de los universitarios en defensa justamente de la universidad pública, ¿no? Eso también hay que contarlo. Bueno,
pasamos a la próxima. ¿Alguien tiene algo para decir acá en el modelito este? Bueno, hay dos modelos que surgen ya en el siglo XXI, siguiendo a González Serna. Ellos hablan del modelo de desarrollo integral, y también aparece o resurge, digamos, el modelo de extensión crítica. ¿Qué va sucediendo, digamos, en este complejo panorama, digamos, propuesto por el neoliberalismo de la década del 90? Como propuesta contrahegemónica de la globalización neoliberal aparece el Foro Social Mundial, que se realizan varios años, a partir creo que es del 2001, más o menos 2002, en Porto Alegre, ¿no? Entonces, en estos movimientos, en este foro, que surge como un foro en contraposición a lo que es el Foro Mundial, Económico Mundial, el Foro de Davos, comienzan a organizarse también los movimientos sociales, las ONG, y también las universidades, ¿no? y académicos. Otro mundo es posible. Y este foro, de algún modo, tenía la intención también de, así como la globalización existía en esta red de países en relación a lo económico, el Foro Social Mundial también comienza a organizarse en red también internacional para dar respuesta a la globalización con globalización, ¿no? Digo, en esto de que siempre hay, frente a lo hegemónico, siempre vamos a encontrar algunas respuestas o disputas de poder a partir de luchas contrahegemónicas, ¿no? Es interesante también en estas cumbres de rectores que surgen también desde el 2000, 2001, pero sobre todo en la del 2008, que se realiza en Cartagena de Indias, cómo empiezan a aparecer también el trabajo en red y la coordinación de agendas de las universidades latinoamericanas, ¿no? Entonces ellos plantean allí la necesidad de acordar estrategias regionales para poder superar las consecuencias que había traído las políticas neoliberales de la década del 90. También definen que la educación superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado. También hay toda una reivindicación del carácter humanista de la educación superior a partir de esto que empieza a denominarse formación integral, ¿no? Y esto también aparece en los dos modelos, el de desarrollo integral y en el modelo de extensión crítica, la necesidad de ir de introducir en la formación de los estudiantes, no sesgada la función de la docencia, de la investigación y de la extensión, sino como una integralidad, como una propuesta integral formativa de los estudiantes, centrados en lo que denominan compromiso ético, social y ambiental. ¿Por qué? Porque los rectores, en las cumbres de rectores, se hace una lectura política en donde la educación superior y las universidades empiezan a ser consideradas como un instrumento clave para el desarrollo sustentable de todos los países de la región.
a tal punto que plantean que si las universidades no hacen algo por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, no van a poder salir de la pobreza ni de las condiciones de vulnerabilidad extrema que atraviesan los países de la región. Entonces, tanto la parte formativa, investigativa de la función de enseñanza, de la función de investigación son importantes para salir del subdesarrollo, sino también empiezan a pensar que la extensión es un instrumento clave para resolver los problemas de la región, ¿no? Pasemos a la otra. ¿Qué tienen en común los dos modelos? O sea, el modelo de desarrollo integral y el modelo de extensión crítica. Los dos disputan sentidos al modelo tradicional de extensión y también al modelo economicista neoliberal de la década del 90. Los dos modelos proponen la integralidad de las funciones universitarias, ¿no? Como decía, la articulación de las tres funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión, que atraviesen de una manera transversal al funcionamiento de las instituciones universitarias, de la formación de sus estudiantes. Los dos modelos proponen la democratización del saber, tomando acá el valor social que tiene el conocimiento. Esta democratización del saber tiene que ser desde una perspectiva participativa y colaborativa con las comunidades. Que la investigación, la transferencia tecnológica y la extensión se centren justamente en mejorar la calidad de vida de las personas. Hay una creación de una conciencia ciudadana sustentada por el respeto de derechos humanos y la diversidad cultural como función de la enseñanza universitaria. Los dos modelos también recuperan las nociones del modelo concientizador, lo que tiene que ver con la direccionalidad o multidireccionalidad de las interacciones, la construcción conjunta entre la universidad y la sociedad, la corresolución de problemas sociales y el diálogo de saberes. Y ven a la extensión como una de las posibilidades para la transformación social y económica de los sectores con los que articulan, pero también para la propia transformación de la universidad, ¿no? Esas son las cuestiones que tienen en común los dos modelos. Sin embargo, pasamos a la otra. Hay una crítica que hace el modelo de extensión crítica al modelo de desarrollo integral propuesto por González y González, porque dice que ellos plantean que si bien se promueve la generación de un conocimiento compartido, un diálogo de saberes, digamos, entre los universitarios y los sectores con los cuales articula, el profesional universitario, el extensionista universitario, se sigue situando en un lugar de un actor especializado, porque dicen que se posicionan y son posicionados por los sectores extrauniversitarios como sujetos con capacidad no solo de conocimientos científicos y tecnológicos, sino que son posicionados y se posicionan desde el lugar de legitimación de los conocimientos y de los saberes. O sea que si no es el universitario el que habilita otra cosa allí, se sigue posicionando
especialista, ¿no? Y que de algún modo sigue sosteniendo y reproduciendo esta relación de saber-poder, aunque con buenas intenciones. Entonces, desde la extensión crítica se lo define como un reformismo híbrido, digamos, que en el fondo no está tan clara o tan puesta en tensión la dimensión política que tiene todo trabajo extensionista, ¿no? en territorio. Bueno, pasemos a la próxima. Y con esto terminamos y hacemos un cortecito. El modelo de extensión crítica se asienta, como decíamos antes, anteriormente, en los procesos emancipatorios de América Latina, ¿no? Pedagógica y epistemológicamente están vinculados a las nociones o a los conceptos de educación popular y de investigación-acción participativa, es decir, se sustentan en las propuestas de Paulo Freire y de Orlando Falsborda, ¿no? Respectivamente, digo, Paulo Freire desde lo pedagógico, desde la educación popular y investigación-acción participativa, Orlando Falsborda, que surgieron a partir de la década del 60, como vimos en el modelo concientizador. Y acá solamente voy a dar los titulares de esto porque justamente tomo un trabajo de Humberto Tomasino, que lo van a tener ustedes, o sea que lo van a profundizar tantísimo con él, digamos, ¿no? Tomasino plantea que la extensión crítica tiene dos objetivos. Por un lado, la formación de universitarios y la posibilidad de establecer procesos integrales que rompan, digamos, con la formación profesionalista que se aleja de los criterios de compromiso social de sus egresados, ¿no? En este sentido, la extensión es concebida como un proceso crítico y dialógico que propone trascender la formación exclusivamente técnica de los profesionales. Y que los procesos formativos integrales generen universitarios solidarios y comprometidos con los procesos de transformación de las sociedades latinoamericanas. Y un segundo objetivo tiene que ver con la dimensión política, digamos, esto que justamente le critican al modelo de desarrollo integral, ¿no? Ya que propone contribuir a los procesos de organización y autonomía de los sectores populares subalternos, intentando aportar a la generación de procesos de poder popular. Uno de los aspectos más importantes del modelo de extensión crítica tiene que ver con la clara intencionalidad transformadora. En este sentido cobra especial importancia el vínculo educativo como un elemento central en las relaciones de saber-poder que se establecen en el proceso de extensión, ¿no? Este vínculo se plantea en la praxis como un vínculo sustantivamente democrático, en el cual el educador, si bien se reconoce como diferente a los educandos o a los sectores populares, también establece o genera procesos horizontales que permiten, a través de un movimiento espiralado, como lo plantea Freire, ¿no?, de acción, reflexión y acción, alcanzar niveles cada vez mayores y más críticos para poder comprender la realidad y para transformarla, ¿no? En esto consistiría entonces la relación dialógica en la que todos resultamos transformadas, ¿no? En este proceso de la praxis como acto educativo, ¿no?
Por lo tanto, este acto educativo en los procesos de extensión tiene, dice Tomasino, un sentido profundamente humanizador. Porque la extensión como proceso educativo y transformador, en colaboración con los sectores sociales con los que articulan sujetos que son postergados, que son excluidos, que son dominados, que son explotados, les permiten a nuestros estudiantes poder evidenciar y vivenciar estas problemáticas, ¿no? Que en muchos casos no tienen otras posibilidades o por no pertenecer como estudiantes universitarios al mismo sector social con el que se articula, son problemáticas que muchas veces quedan en los libros o en la teoría, ¿no? Mientras que a partir de estos aprendizajes que son situados y que son en territorio, permiten generar procesos humanizadores de nuestros estudiantes. Entonces, el extensionista, al ser un participante activo y reflexivo en este proceso, es también consciente de las tensiones y contradicciones históricas, contradicciones sociales, ¿no? Que sobredeterminan las relaciones entre la universidad y la sociedad. Pero por sobre todas las cosas, el extensionista formado desde la extensión crítica puede ser consciente también de la imposibilidad de ser neutral frente a estas realidades de postergación, de exclusión, de dominación y de explotación, ¿no? Entonces, en síntesis, para cerrar, y en palabras también de Tomasino, todos estos modelos difieren en sus orígenes, en sus supuestos pedagógicos, en sus dimensiones éticas y políticas, en cómo definen qué lugar se le asignan a los interlocutores, a lesotres, a los actores sociales, ¿no? En estas experiencias de extensión y en cómo definen cada modelo explícita o implícitamente a la extensión en sí misma, cómo definen a la universidad y a la relación entre la extensión con las demás funciones universitarias, ¿no? Entonces, si uno pudiera, o se toma el trabajo de analizar cada uno de los modelos a partir de estas dimensiones que propone Tomasino, claramente podríamos reflexionar sobre nuestras propias prácticas extensionistas y poder pensar en qué modelo nos estamos parando y desde dónde estamos pensando la extensión a lesotres, la propuesta pedagógica, a la universidad y a la función sustantiva de la extensión, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Recreo, ¿sí? Bueno, ¿se aburrieron mucho? Porque la propuesta era dialogada, pero salvo Guillermo... Bueno, hacemos... bueno, gracias. Sandra, Para nada, sí. estuvo muy interesante. Bueno, gracias. Sí, Guillermo. sí, Creo que no, vos estaba hablaste. pensando que ya en el mismo significante está íncito una postura, un posicionamiento hegemónico, es decir, extensión como significante, Sí. implica justamente eso, ¿no? Que la universidad hace un puente ya sea para civilizar, para evangelizar, para dialogar, pero ¿qué es la universidad? Que
que a lo mejor habría que buscar o, digo, reinventar justamente, porque investigación es como más clave, lo mismo de transferencia, es puntual, significativa en su propia práctica, pero extensión creo que lleva íncito este contrato de nacimiento, ¿no? Que tiene que ver con justamente la universidad yendo, ¿no?, de manera casi caritativa a los espacios vulnerables o empresariales o lo que sea, ¿no? Teniendo en cuenta que las universidades nacionales son justamente, digamos, subvencionadas por el Estado, por nosotros. Quería aportar eso nomás como percepción, pero no quiere decir que cambiemos. No, Eso no, 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 es cierto, Guillermo, vos sabés que, a ver, es un tema que siempre surge, resurge, hay universidades en que no han decidido hablar de vinculación en lugar de extensión, pero aún así, cuando vos decís vinculación, también tenés que definirla desde qué lugar, ¿no? La vinculación, porque también la vinculación puede ser transferencista, ¿no? Entonces, creo que aún siendo un concepto polisémico, ¿no? Y que siempre tenemos que estar explicando desde dónde nos paramos para hablar de extensión y para hacer extensión, desde dónde nos posicionamos, es siempre una aclaración, es siempre tener que tomarse ese trabajo. Creo que de algún modo y por el tiempo transcurrido, bueno, muchas universidades eligen seguir usando esa denominación, ¿no? Otras universidades también hablan de acción social, digamos, ¿no? Pero bueno, en la acción social también, ¿cuál es el lugar de la cultura en este caso? Porque las secretarías de extensión también tienen una dimensión, o subsecretarías de cultura, ¿no? Pero es una discusión que no está acabada, no está cerrada, y es cierto que extensión tiene un sentido, cuando uno la piensa, unidireccional, ¿no? De algo que va solamente hacia afuera, algo que se extiende como un brazo, como una, ¿no? En un solo sentido. Sí, yo coincido con lo que vos decís. Pero es algo que se discute permanentemente. Sandra, una pregunta. Sí, Juan. Sí, ¿qué diferencia podríamos encontrar o resaltar entre el modelo concientizador y el modelo de extensión crítica? Se podría decir que el modelo de extensión crítica eh, sería un perfeccionamiento en cuanto a estos modelos históricos que fueron transitando y se mejoró para distinguir uno del otro, dado que hay una orientación desde Paulo Freire, ¿no? Sí, no hay una diferencia teórica que epistemológica. Sí, lo que hay, o sea, toda la propuesta y la teoría de Paulo Freire no se refiere exclusivamente a extensión, sino que es una propuesta pedagógica, ¿no? Entonces, la extensión crítica lo que hace es tomar, recuperar todo eso, no solamente de Paulo Freire, sino de muchos otros autores e intelectuales que han venido desarrollando teoría crítica también en los últimos años, que van a aportar a la construcción de esto que sería un modelo sí ya propiamente extensionista. Y definido así como una posición extensionista clara, digamos. Los otros son construcciones
analíticas que fueron armando González González, bueno, yo también los retomo de ahí, que le pusimos nombre a algo que no se pensó desde la extensión, pero que sí era utilizado como herramienta teórica para hacer extensión, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pero además hay algo que yo no dije, y que es la extensión crítica, que lo van a profundizar con Humberto. La extensión crítica se define a sí misma anticapitalista, antifeminista, decolonial y... ay, buah. Antipatriarcal, ¿será? Antipatriarcal, perdón. Gracias, Inés. Antipatriarcal, anticapitalista y y decolonial. ¿No? Entonces, claro, entonces sobre esas tres líneas y tomando a tantísimos autores, como te digo, incluido Boaventura de Sousa Santos, con todo lo que tiene que ver con la epistemología del sur, la misma Rita Segato, no solamente con los autores originarios de la década del 60, que quiero decir, se ha nutrido y armado esta propuesta, pero que es claramente extensionista, ¿no? A diferencia de la otra, que eran propuestas de investigación en el caso de Falsborda y educativas en el caso de Freire. Hacemos un recreo, una parada técnica. Sandra, ahí había una mano levantada de la Ali. Ay, sí. ¿Sí? Perdón, es que perdón que apago la cámara cada ratito porque se me corta mucho la conexión, tengo muy mala conexión. Pero me quedé, solo, nada, un par de comentarios que me surgieron ahí, digo, como para pensar esto que proponía el Guille, digo, también de por ahí repensar incluso el mismo significante extensión. Primero que cuando ibas haciendo el recorrido en las décadas, yo me encontraba en que yo misma soy un matrizamiento de todos esos modelos en las propias prácticas que he realizado, digo, cómo hay se encuentra en todos esos lugares. Y pensaba en que por ahí la cuestión para seguir trabajando, incluso desde el modelo crítico, es que estas asimetrías entre universitarios y territorios de intervención digamos, porque son justamente los lugares centrales a donde miramos los sectores vulnerabilizados, también es una tensión permanente, digo, de construcción permanente de los modos de estar, de los modos de dialogar, de los modos de construir con otros, pero que siempre esa simetría, de algún modo, es algo que ingresa al territorio y que hay que ver qué podemos hacer con eso, todo el tiempo, ¿no? Me parece que es una tensión que no se salda, o que no está saldada, que no me parece que sea un horizonte tan claro tampoco para saldarlo, ¿no? Eso, y un comentario de que Freire comienza con su plan de alfabetización desde la Secretaría de Extensión de la universidad, ¿no? También ahí como está anudado desde el principio con la extensión universitaria. Sí. Mira, a ver, lo que vos decís, Alicia, de que uno se siente atravesado por todos estos modelos a la vez, digamos, ¿no? Yo les contaba antes, cuando estábamos haciendo esto charlábamos antes de que se conectaran todos, una diplomatura que estamos haciendo desde el MONSE, y es paga, es una diplomatura paga, entonces, pero no hay modo de sostener muchas cosas, entonces
también uno entra en esas contradicciones porque no hay modo de pagarle a los docentes si no hay guita, digamos, si no hay presupuesto, digamos, para esto, ¿no? Pero a su vez, digamos, la convivencia en nuestros proyectos de todos los modelos, o por lo menos, bueno, el economicista a lo mejor no tanto, pero sí el tradicional, de algún modo las comunidades y por dónde nos ubican a los universitarios y que tiene que ver con el ser universitario, digamos, somos una institución que produce conocimientos, o sea, eso somos también. Hay momentos en que las comunidades te demandan, pero loco, que sabés, sos vos, está todo bien, dialoguemos pero yo necesito que vos me digas, me acerques, me tirés una línea de qué tenemos que hacer con esto, cuál es la solución de esto. Entonces, bueno, justamente no es que no haya transferencia de conocimientos, por supuesto que también la hay, pero depende de cómo ese diálogo y ese proceso se vaya construyendo, digamos, que haya lugar para la generación también de espacios en que los otros puedan participar, puedan también poner sobre la mesa lo que saben, y también nuestras propias ignorancias, porque nosotros tampoco sabemos todo, y que de pronto en un equipo que se armó para resolver una cuestión, nos damos cuenta que el equipo técnico que va de la universidad y necesitará otra cosa, necesitará incluir a alguien de ciencias químicas, porque en realidad el problema de esta gente es que tiene el agua contaminada y nosotros con los títeres de arte no vamos a poder resolver ese problema, lo vamos a poder poner en tensión, vamos a poder reflexionar o utilizar como una herramienta para pensar la problemática de por qué estamos a donde estamos, pero la solución técnica no la vamos a dar desde ahí, ¿se entiende? Entonces, no es que un modelo sí, otro modelo no, y en el proceso se va construyendo eso. No sé si fui clara. No, sí, totalmente, digo, es eso, que es una tensión permanente que coexiste en todos al interior de cada experiencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿les parece que volvamos a las 20? ¿Sí? Dale, y dividimos los grupos ahí. Sí. Sí, dale. Bueno. Calentamos el agua, vamos al baño y nos vemos.